en tiempos de pandemia, lo primero que quiero contarles es que este tema es tan amplio, es tan grande, que me costó un poquito poder como resumir en una presentación algo que es mucho más que esto. Entonces, un poco en lo que yo me voy a centrar, en que les voy a dar igual unos pequeños tips para la regulación emocional, pero creo que lo principal y en lo que quise centrarme yo fue en cómo funcionan nuestros niños para que desde el entender en cómo funcionan ellos podamos ir a regularlos más fácilmente. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a hacer es que me voy a presentar. Bueno, mi nombre es Isidora El Solureta, yo soy psicóloga de la Universidad Católica de Chile, soy terapeuta familiar también, y tengo un diploma en psicoterapia infanto-juvenil y además soy terapeuta Theraplay. Theraplay, para que no lo conocen, es una terapia de juego que en el fondo se basa en trabajar los problemas o las emociones difíciles que tienen los niños, pero a través del vínculo, a través de los papás. Al final lo que hacemos es entregarle a los niños que necesitan, entregarle a los niños lo que necesitan, por lo que lo está llevando a ser síntoma, entendiendo que los síntomas de los niños siempre desde el enfoque de Theraplay tienen que ver con necesidades no suficientemente satisfechas. Al final yo les voy a explicar un poco cómo funciona, pero es para que sepan el bagaje de lo que hago yo. Entonces lo que hago yo es a través del juego vincular ayudar a los niños ya sea con sus comportamientos difíciles o con sus emociones difíciles. Bueno, ahora yo estoy haciendo atención psicológica y sesión de terapia online y charlas para padres y profesores. Les quiero contar un poco, bien resumido, porque yo estoy trabajando con niños con síndrome de Down. Yo tengo una discapacidad auditiva, yo tengo una hipoacusia severa. Debajo de estos audífonos tengo mis audífonos, por eso no se me nota. Como yo aprendí a hablar antes de que perder la audición, tampoco se me nota tanto. En general es porque yo ya tenía un desarrollo del lenguaje, pero en un minuto me guía, tuve un impasse por mi dificultad auditiva y decidí como transformarla en una capacidad como hermosa, como le digo yo, y que es un poco trabajar con niños que puedan tener dificultades similares a las mías y poder ayudarlos también como a superarse, ¿ya? Bueno, como les decía entonces, me costó como poder resumir la regulación emocional en una sola charla. A lo mejor para las que están, yo hice hace un tiempo una charla acá en EduDAO y también mostré esto y expliqué esto, pero creo que es importante, sobre todo para los que no estuvieron, que lo podamos entender y podamos de una entrar en lo que nos está pasando. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando con nuestros hijos en pandemia? El dibujito que ustedes ven acá es la ventana de tolerancia, ¿ya? La ventana de tolerancia, ¿qué quiere decir? Que todos los seres humanos, niños, adultos, etcétera, tienen una ventanita que tiene que ver con cuánto estímulo o cuánta intensidad emocional, mejor dicho, puede tolerar, ¿ya? Esa ventanita verde es como la ventana de tolerancia. Cuando nosotros estamos dentro de esta ventana, estos estímulos los puedo tolerar, ¿ya? ¿Qué permite eso? Mantenernos adentro aunque nos pasen cosas. Y cuando nos mantenemos adentro de la ventana de tolerancia es cuando estamos disponibles, cuando podemos aprender, cuando podemos prestar atención, cuando podemos también prestar atención a lo que me dice la mamá, el papá, y cuando podemos en definitiva, estar conectados con el presente y disponibles para los estímulos que lleguen del presente. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tenemos estímulos que nos sacan de nuestra ventana de tolerancia, que nos llevan a otro lugar, nosotros nos vamos a uno de los dos lados, acá a un nivel de mucha activación o de hiperactivación. Yo se los voy a explicar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llega un estímulo demasiado intenso, a veces nosotros reaccionamos irregulados, como que colapsamos en algún momento. No sé si les ha pasado que algunas veces se han encontrado súper enojados, como retando a los niños o a otra persona, y eso es que ya estoy fuera de la ventana de tolerancia.
tú te puedes salir de esta ventana de dos formas, como yo decía antes, con la hiperactividad y con la hipoactividad. La hiperactividad básicamente tiene que ver con que se te activó el sistema límbico, que es un sistema de respuesta que tiene nuestro cerebro, que ahí se lo voy a explicar mejor, y estáis reaccionando con una respuesta de lucha, como de luchar o de huida. ¿Ya? Esa es una de las reacciones, la hiperreacción. ¿Y qué puede pasar ahí? Que como yo les decía, te enojáis, te ponís muy irritable, te ponís muy ansioso, te empezáis a preocupar, te da miedo o simplemente te escapáis. Eso es lo que pasa en la hiperactivación. Y la hiperactivación, que también puede pasar, es como ya lo más afuera que podía estar de tu ventana de tolerancia, que es cuando ya te inmovilizáis, como que te congeláis, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Como que, como no sé si le ha pasado a usted o con su hijo, que de repente uno como el dicho de que quedé en shock y no podías responder, es algo así, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos acá abajito, no podemos responder bien, y cuando estamos arriba tampoco podemos responder bien, porque en el fondo no estamos dentro de nuestra ventana de tolerancia, que es lo que permite conectarnos con el aquí y ahora. Ahora, ¿qué pasa en pandemia y qué pasa cuando los niños han estado mucho rato encerrados, mucho rato sin ver a la familia, a los amigos, a la gente que quieren? Es como que tienen todo el reto rebalsar la ventana de tolerancia, porque están viviendo en un contexto que es muy estresante. Entonces, es como que con cualquier cosa se pueden salir de la ventana. No sé si usted, bueno, a mí me había comentado Solange que le habían llegado hartas dudas de papás de que los niños como andaban un poquito más irritables, y claro, es por eso, porque el estrés constante implica que en el fondo estén todo el rato a punto de salirse de la ventana, porque se sienten muy amenazados por todo lo que está pasando, ¿ya? Entonces, sabiendo esto, voy a entrar a explicar cómo funcionan los niños y por qué les estoy explicando esto. Ya. Acá dice, claro, entender el cerebro nos permite relacionarnos mejor. Para mí esto es súper importante y yo creo que es para cualquier persona, esto aplica a cualquier persona independiente de la condición que pueda tener, pero que en el fondo nosotros todos tenemos dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿ya? De hecho, el cerebro tiene dos partes también. El hemisferio derecho, básicamente, es todo lo que es lo no verbal, las emociones, como la fantasía, la creatividad, lo más intuitivo, lo más impulsivo. Y el hemisferio izquierdo es el que tiene que ver con más lo verbal, lo abstracto, la planificación, lo más cognitivo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los niños, cuando nacen, sí, no nacen con el cerebro completamente desarrollado como lo tenemos nosotros los adultos, sino que nacen con el cerebro inmaduro, ¿ya? Y la principal inmadurez está a nivel del hemisferio izquierdo. Todavía no están desarrolladas las conexiones necesarias para que funcione el hemisferio izquierdo bien, pero eso es por un tema de biología, ¿ya? Ningún niño lo tiene desarrollado. Recién se empieza a desarrollar como a los 3 años, por ahí. Recién ahí empezamos a pensar ni siquiera puede ser racional, porque todavía esas edad no son racionales, pero sí empezamos a tener ciertas conexiones que nos permiten entender el mundo desde un lugar que no es el emocional. Ahora, como los niños no tienen esta parte del cerebro suficientemente desarrollado, en general van a empezar a responder en todos los sentidos desde lo emocional. Es como cuando uno ve a los niños como muy desregulados y no sabe lo que le pasa, y uno le trata de calmar, le trata de explicar y el niño no entiende y sigue y sigue y sigue, sigue una y otra vez. Es porque cuando los niños como los niños están relacionándose de este hemisferio y reaccionando desde el hemisferio derecho, porque todavía no pueden hacerlo el otro, porque no están en condiciones de hacerlo, y nosotros apelamos desde lo lógico, como entiende que esto está mal, es imposible que lo entiendan, porque no tienen la capacidad de entenderlo todavía, ¿ya?
acá dice el hemisferio izquierdo está en construcción. Yo les digo está en construcción porque a los 3, 4 años se empieza a desarrollar, como yo les decía, las conexiones del hemisferio izquierdo, pero luego, cuando tienen como en la pubertad, recién se empieza a desarrollar como la corteza frontal, perdón, que es lo que permite conectar los dos hemisferios, como permite entender lo que les pasa. Recién a los 8 años del desarrollo podemos decir que los niños pueden comprender un poco más lo que les pasa. Antes de eso lloran, y uno, claro, uno les dice, como le pregunta por qué está llorando, y a veces, no sé, a ustedes les pasa, ustedes pueden intuir qué les pasa a sus niños, o sus niños les responden algo, o les muestran algo, no necesariamente es porque están haciendo la conexión, quizás le están tratando de responder y al final agarran cualquier cosa para responderle, no sé si se me entiende, porque recién a los 8 años podemos pensar en que hay una conexión, empieza a haber una conexión entre ambos hemisferios. Imagínense que esto se termina de desarrollar a los 25, o sea, como adulto ya. A esa hora se termina de desarrollar las conexiones que nos permiten conectar. Ahora, como el cerebro de los niños no está suficientemente integrado, porque no, como yo les decía, no están las condiciones para que lo haga, lo que nos pasa es que van a responder más desde un hemisferio, que es desde el hemisferio derecho. ¿Ya? Ya. Y aparte del hemisferio derecho, yo le hablo mucho del cerebro que al final puede sonar complicado, pero es como importante para entender qué le está pasando a nuestro hijo y por qué le está pasando lo que le está pasando. Hay capas, ¿ya? El cerebro tiene capas. Y yo para esto quiero que se imaginen una casa de 3 pisos, ¿ya? En el primer piso está lo que los científicos llaman el cerebro reptiliano, que ahora les voy a explicar lo que es. En el segundo piso está lo que es el cerebro emocional, y en el tercer piso está lo que es el cerebro racional, ¿ya? El cerebro reptiliano, que los científicos lo llaman así, porque en el fondo los reptiles, cuando se sienten amenazados, no sé si se han fijado, se topa con una culebra o algo así, que lo amenazan un poco y te tiran al tiro la lucha. El cerebro reptiliano en el fondo tiene que ver con el instinto de supervivencia, cuando uno responde para defenderse, ¿ya? Y tiene mucho que ver con el miedo y la ira, porque, bueno, ahí sale la amígdala, porque la amígdala es una parte del cerebro que está en el cerebro reptiliano, que hace que nosotros reaccionemos súper impulsivamente frente a cualquier cosa que nos pase, ¿ya? Si ustedes lo pueden relacionar como con sus niños, es que cuando, no sé, le quitamos un juguete y se enoja, y puede a veces tirar las cosas, o cuando le decimos que come y se pone a llorar y no quiere comer. Este es como, podemos decir, ya, está como activado el cerebro reptiliano, ¿ya? Y además está el cerebro emocional, que tiene que ver con el hemisferio derecho que yo le preguntaba, le explicaba antes, que es como parte, o sea, el cerebro reptiliano es parte del cerebro emocional, solo que el cerebro emocional no es tanto impulso, es como la emoción que es impulsiva, pero no es como tanto instinto de sobrevivencia. Ahora, nosotros como papás, yo creo que usualmente esperamos que los niños entiendan racionalmente, pero y cuando queremos entrar a regularnos, decir cómo no entiende, que él no puede llorar así, pero cómo está llorando tan como descontroladamente, si no le hizo nada, pero es que ellos están reaccionando con el cerebro de abajo, con el reptiliano y con el cerebro emocional, no están reaccionando con el cerebro racional. Entonces, por eso yo le decía a las casitas, si se imaginan que ellos tienen una casita, donde está el primer piso, está el segundo piso, y ustedes, los niños, están en el piso de abajo, en el cerebro reptiliano. Y si nosotros miramos para arriba de la casa de 3 pisos, vemos que el tercer piso no está todavía terminado. Entonces, si nosotros tratamos de subir al tercer piso, nos puede caer, no sé, por una herramienta encima, algo encima, porque todavía no está en funcionamiento. Entonces, no podemos pedirle a los niños que funcionen desde ahí cuando no pueden funcionar desde ahí todavía, ¿ya? Nosotros lo podemos ayudar, que ahora yo les voy a explicar cómo hacemos eso, a regularse, a un poco manejar sus emociones, pero un niño chico no va a poder responder desde el cerebro racional porque todavía no tiene esa capacidad.
¿ya? Y hay algo súper importante que está marcado ahí, del cerebro emocional, que dice que el cerebro emocional depende de la relación con otros, aprender a regular las emociones, a relacionarme con el mundo, ¿ya? Porque, bueno, todos sabes que todos tenemos emociones, los niños tenemos emociones, todos tenemos emociones, pero el cómo nosotros regulamos nuestras emociones tiene que ver con cómo nos enseñaron a regular nuestras emociones. Porque como el niño nace como con este hemisferio derecho súper activo y a botar muchas emociones, necesita a alguien que le enseñe, le muestre lo que está sintiendo, lo ayude a calmarse, lo ayude a bajar. ¿Qué quiero decir con esto? No sirve de nada, por ejemplo, que mi niño se enoje y bote la comida porque no quiere comer y que lo mandemos a la pieza por castigado, si es que alguno de ustedes lo han hecho, o que de enojarle digamos, bueno, entonces te vayas a quedar solo, si es que alguna, o algo así, porque ahí no estamos ayudándolo a regularse, estamos diciéndole ya, regúlate solo. Y como no puede hacerlo, entonces va a volver a aparecer la misma cosa una y otra vez en distintos entornos. ¿Ya? No sé si alguien quiere ir haciéndome preguntas, me puedes ir haciendo en el chat o algo. ¿Ya? Si es que no está quedando algo claro. Entonces, pasando a entender esto, quiero que entremos a lo que es importante para el tema de lo que estamos hablando de la regulación emocional. O sea, para poder ayudar a los niños a regularse y ayudarlos con estas como hemisferios que todavía no están integrados porque no tienen la capacidad y no, tenemos que contar con una serie de cosas. Y acá yo le puse las 4 veces del apego seguro, que es una cosa que está en inglés, pero yo se la voy a explicar en español, pero se llama 4 veces del apego seguro. Pero antes de explicarlo eso, que el apego, en general uno entiende el apego es como, el apego es cómo te relacionas con tus hijos. Y el apego no se desarrolla, o sea, sí se desarrolla la relación con nuestros hijos, pero también surge el qué apego vamos a tener, surge de los momentos de regulación de estrés. O sea, si cuando yo estoy estresado, el niño, mi mamá, por ejemplo, me contiene, mi mamá responde a lo que yo necesito, mi mamá va a mi lugar, mi mamá me da calma, probablemente voy a tener un apego seguro. Pero si cuando yo estoy estresado, mi mamá a veces llega a calmarme y otras veces no, probablemente el apego que voy a tener no va a ser seguro, ¿ya? Es como las guaguas, cuando las guaguas nacen, la mamá aprenden a leer las necesidades de las guaguas, entonces cuando tiene hambre, le dan la leche. Pero, ¿qué pasa si hay una mamá que la guagua tiene hambre y la mamá se siente muy mal y no le da la leche? El niño no entiende que la mamá se está sintiendo el mal. El niño lo único que lee, mi mamá no está disponible para mí. ¿Ya? Entonces, eso es importante como entender ese concepto de apego. O sea, para lograr la regulación emocional ideal, tenemos que tener la base de un apego que es seguro, porque si nosotros somos ambivalentes con nuestro hijo o no respondemos a sus necesidades, probablemente el apego no va a ser seguro y no le vamos a estar dando la base para poder ayudarlo a regularse emocionalmente. Entonces, ¿cuáles son las 4 S del apego seguro? Uno es, que esta para mí, todas son importantes, pero esta es para mí sumamente importante, que es sin. Sin significa sentirse visto en inglés, ¿ya? La conexión. ¿Por qué para mí es tan importante? Bueno, yo sé que ustedes, muchas mamás de chicos que tienen síndrome de Down, alguna vez, o no alguna vez, en general están súper centradas en cómo ayudarlos a desarrollarse, en cómo potenciar todas sus capacidades y todo. Y de repente se nos pierde, en el fondo, lo que se nos puede perder, o lo que el niño puede estar necesitando, puede estar sintiendo, etcétera. El sentirse visto tiene que ver con sentirse reconocido por lo que yo soy, por lo que yo necesito, no porque yo como mamá, o sea, por lo que el niño necesita, me refería, no por lo que yo como mamá creo que necesita.
Les pongo un ejemplo simple. Mi hijo quiere jugar conmigo y yo le digo, juguemos, pero digamos los números, por ejemplo, como para aprovechar de aprender los números, me refiero. Ahí, claro, probablemente como mamá yo necesito estimularlo, pero a lo mejor el niño no necesita estimulación en ese momento y solo necesita conexión con la mamá y que lo vea. Entonces, la conexión tiene que ver como con la visión de lo que los niños están necesitando de por sí, ¿ya? Como con reconocer sus emociones, con reconocer lo que ellos están sintiendo. Después, sud, que es calmado, significa como la calma. La mamá tiene que ser una persona que me calme, no que me deje solo cuando estoy llorando, ¿ya? Safety tiene que ver con la neuropercepción de seguridad. Es un concepto que yo lo considero súper importante porque la neuropercepción de seguridad se llama así porque es una percepción neurológica a nivel inconsciente de que algo es seguro. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que van a un lugar y se sienten inseguros pero no tienen idea por qué, porque es una sensación nomás. Eso es la neuropercepción de seguridad. ¿Ya? No es algo de que yo diga, como que yo esté pensando conscientemente si esto es seguro o no, es algo que de alguna manera yo me siento así y es algo muy inconsciente. Para generar un apego seguro, ellos tienen que sentirse en un entorno donde estén seguros, donde no, sienta que no haya amenaza. Y lo último es secure, que es seguridad, y la seguridad es como se compone de la neuropercepción de seguridad, del sentirse seguro, sumado a la estabilidad, a que mi mundo es predecible, que yo sé que lo que va a pasar. Ahora, hoy día, como estamos en contexto de pandemia, esto último igual está viéndose súper interferido porque nadie sabe lo que va a pasar. Estamos en un tema impredecible que nos libera las cuarentenas, pero después hay un retroceso, que no sabemos cuándo va a llegar la vacuna, y los niños tampoco saben nada de lo que va a pasar, y yo creo que todos saben que, claro, es súper importante para ellos que puedan anticipar lo que les está pasando, o sea, lo que va a pasar para sentirse más seguro, tiene que ver con eso. Y ahora es como súper difícil hacerlo porque tampoco podemos anticiparse tanto. ¿Ya? Tuta. Y ahora esto es como súper importante, es como yo le puse las aguas de la vía, para que tengamos un poco, y esto le pasa a los niños, nos pasa a nosotros, le pasa a todo el mundo, que uno es como que en la vida va manejando en un río, por un bote, y este bote se puede ir para la orilla a veces, y es normal que pase. Y se puede ir para dos orillas, se puede ir para la orilla del caos, que es cuando nos desbordamos, cuando nos enojamos, cuando lloramos, o para las orillas de la rigidez. La rigidez tiene que ver básicamente con las dificultades para adaptarnos a ciertas cosas. Como cuando los niños, no sé, quizá cuando a un niño le damos una comida nueva, insisten que no quiere comerla, no quiere ponerla, no quiere comerla y hay rigidez, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros, cuando en la vida diaria uno navega necesariamente por esta agua, uno trata de mantener el equilibrio, pero a veces se puede ir para la orilla. Nosotros los adultos puede aparecer la rigidez cuando, no sé, ahora que están como, si alguna han cargado algo de manera online, o ir a comprar al supermercado y se encuentra con que no está el arroz que compraba siempre y empieza a reclamar porque no quiero ese arroz, no, porque el otro no me gusta, ahí está la rigidez. Y el caos es cuando uno ya colapsa. ¿Por qué es importante entender esto? Es para saber desde dónde estamos funcionando y para saber si estamos en equilibrio. Con los niños pasa lo mismo, a veces están en el caos y a veces no están en la rigidez. La pregunta es cómo como papás los vamos a llevar como a navegar por este río al medio para que no choque con la orilla. Además, con esto les quiero decir que aunque los niños puedan estar muy equilibrados, muy bien, igual a veces se van a enojar, igual a veces se van a molestar porque eso es parte de la vida. No existe ni un niño que no llore, que no se enoje,
porque las emociones son parte de la vida y nos podemos ir a estos lugares. Lo importante es al final cómo volvemos a navegar en esta agua, porque cuando nosotros navegamos en esta agua podemos pensar bien, podemos estar tranquilos, etc. Ahora, este es algo para mí súper importante, que tiene que ver con todo lo que le dije antes y tiene que ver con la regulación emocional mucho, porque en el fondo cuando los niños están más regulados emocionalmente es cuando tienen esta sensación de seguridad de que hablaba antes, ¿ya? Entonces, acá quiero que se imaginen qué tamaño mía son ustedes y estas son sus hijos, ¿ya? Entonces, les voy a explicar primero quién es el capitán. El capitán del barco somos nosotros cuando tomamos este lugar, más alto que nuestros niños, ¿ya? Estamos más arriba que nuestros niños, y podemos mantener el control, podemos ser guía, podemos darle la sensación de que el mundo es predecible, de que el mundo es seguro, de que yo te voy a proteger. El capitán, básicamente, imagínense que estamos en un barquito y ustedes son los capitanes y su hijo son los marineros, ¿ya? Y obviamente el capitán siempre es quien dirige el barco, pero a veces le puede decir, le puede dar ciertas facultades al marinero, ¿no es cierto? Pero nunca va a dejar que el marinero tome el control porque el capitán es él. Ahora, cuando hay una tormenta, el marinero espera refugiarse en el capitán, como cuando está desbordado. Espera que el capitán siga teniendo el timón, no que lo suelte, porque ¿qué pasa si vamos en un barco y el capitán dice, y hay una media tormenta, y el capitán dice, ¡ay, tengo susto! Toma el timón tú, y el marinero no sabe cómo manejar el barco se va a hundir. Entonces, el capitán tiene que ver con que esto, el capitán siempre está arriba del marinero, y eso no quiere decir que sea autoritario, sea pesado, lo manda a la punta del cerro. No, quiere decir que él tiene el control y que a veces le va a tener que decir al marinero que no, y otras veces va a poder flexibilizar, a veces le va a poder darle el timón, pero otras veces se va a tener que poner firme. Ese es el capitán, ¿ya? Después del capitán, que estamos así, está el abogado, ¿ya? Al final, si ustedes piensan que hacen los abogados, si los conocen los abogados, dan argumentos, ¿verdad? Como para convencer a las personas, dan argumentos, contraargumentos. Los abogados, cuando nosotros adoptamos una posición simétrica con nuestro hijo, ¿ya? Cuando algo le pasa a nuestro hijo y en vez de tomar el control nos ponemos a pelear con él, ¿ya? Y empezamos como en una escalada de que tú y en el fondo llega el niño y me dice algo y yo le llevo la contra y no terminamos de pelear. Eso es el abogado, ¿ya? El abogado pierde el control porque pierde la jerarquía. El abogado está así, ¿ya? Y por último, el dictador. El dictador tiene que ver cuando nosotros le damos a nuestro hijo el control. ¿Cuándo hacemos eso? Nuestro hijo se pone a llorar, nosotros nos ponemos a llorar. Nuestro hijo nos pega y uno empieza, es que tú me haces daño, es que tú puedes, no sé, que tú no me dejas hacer mi vida tranquila, es que déjame tranquila, no me dejáis tranquila, y me hacéis sentir mal. ¿Y por qué se le llama dictador? El dictador es cuando el niño está en una posición arriba, y la gracia que tiene de que se llame dictador es que al final los dictadores como tienen el control, pero es como un pseudo control, es como control por el temor. No, en realidad no tienen un control real de las cosas, es como por el temor porque no son líderes, no se sienten como guías. Porque esto es tan importante en el tema de la regulación emocional, y esto tiene que ver también con todo lo que vivimos el día a día, es porque si nuestros niños, en el fondo, no nos sienten como en el capitán y nos sienten como el abogado o como el dictador, van a tener la sensación de que el lugar es inseguro. Porque un niño, cuando tiene la sensación de control,
tiene una neuropercepción, que es lo que yo le hablaba antes, de inseguridad. Porque yo no puedo tener control porque soy muy chico. Y eso se siente muy inseguro, no es algo consciente. Entonces, al sentirse amenazado, se espera que no responda más, que responda mal, se espera que sobrereaccione. Entonces, para que el niño se sienta seguro y darle como estas S que yo les mencionaba antes, tenemos que estar un poco como el capitán, porque cuando nos vamos a los otros lados, dejamos de entregarle la neuropercepción de seguridad al niño. ¿Ya? Ya. Esto para mí es súper importante, que es que ante una pataleta, lo primero es regularse uno. ¿Ya? Si nuestro hijo está disregulado, como yo les decía antes, no va a servir que nos pongamos como el abogado, ni que nos pongamos como el que es dictador, porque eso no le da seguridad y eso probablemente lo vaya a irregular más. ¿Ya? Entonces, ¿cómo? Igual esto es difícil, porque yo tampoco le estoy diciendo que ustedes sean de piedra y que tengan que... Ay, algo. Ay. Tampoco estoy diciendo que sean de piedra y que en el fondo tengan que todo el rato estar controlándose, porque eso es muy difícil, porque ustedes también sienten, ustedes también le pueden pasar cosas, pero lo que yo sí les quiero decir, y esto va a sonar como un poco contraproducente con lo que en el fondo se dice siempre, porque uno siempre dice que hay que ser espontáneo, que en el fondo hay que expresar las emociones, y yo sí, pero con los hijos no. Con los hijos tenemos que mantener más la autorregulación, porque si nosotros nos desregulamos, es como, chuta, esto es muy inseguro. Si mi mamá está mal, ¿cómo yo voy a estar bien? ¿Qué me va a ayudar a mí a sentirme mejor? Eso se lo voy a explicar después, pero somos los papás los que ayudamos a nuestros niños a sentirse mejor. ¿Ya? Entonces, estos son como tips para poder autorregularse. Obviamente hay muchos más, pero como primero entender que es súper importante, al igual como cuidamos a nuestro hijo, me imagino que todas son súper preocupadas de su hijo, etcétera, a cuidarnos nosotros. Porque si no nos cuidamos nosotros, en el fondo vamos a llegar a un momento que nos vamos a empezar a cansar, vamos a colapsar, y después, como yo vuelvo a la ventana de tolerancia que decía al principio, vamos a estar todo el rato bordeando esta ventana de tolerancia y nos vamos a salir de ahí muy fácil. Y lo otro son las expectativas realistas. Yo creo que el tema de las expectativas es súper importante, porque si yo espero que mi casa esté ordenada todo el día, que mi hijo se porte espectacular y no le pase nada, que estar todos los días arreglada, sin ningún pelo parado. Si mis expectativas son muy altas, nunca las voy a cumplir y obviamente voy a estar frustrada todo el día. Entonces, esto del tema de la expectativa es sumamente importante, es como para poder yo mantenerme regulada, como bajar la expectativa y empezar a exigirme menos de lo... Si yo siento que ya estoy muy desbordada y ¿qué pasa a veces? Me estoy desregulando mucho, algo está pasando conmigo, entonces algo tengo que hacer. Entonces ahí lo invito a parar, ver qué está pasando y ver si podemos empezar a autocuidarnos más, o empezar a manejar las expectativas, empezar a hacer cosas para sentirnos mejor. ¿Ya? La respiración, hacer deporte, hay un montón de cosas de autocuidado, pero es como, si tú no te sientes bien, tampoco vas a poder regular a tu hijo. Si tu hijo hace una pataleta y tú les empiezas a gritar y te desbordas con él, lo único que va a generar es que él se desordena. Y si lo mandas a la pieza porque está irregulado o le dicen no te voy a pescar así, lo único que va a generar es que él quizás se caiga después de un rato, pero por temor y que vuelva a hacer la pataleta. ¿Sí? Ahora, eh, eh, sabiendo eso y también para ayudarlas a ustedes a regularse, creo como que es súper importante que sepamos cuáles son como las etapas que tienen los niños en la frustración. Yo creo que estas etapas los niños las tienen todo, a lo mejor las van a expresar de distintas formas, a lo mejor algunos van a ser más verbales, algunos van a ser más de gestos, algunos van a gritar,
van a ser como, van a expresar la frustración de distintas formas de acuerdo a las características de cada uno, ¿ya? Cuando los niños se frustran, porque eso es importante saber, nunca hay, o sea, nunca no hay razón para que se frustren. Siempre detrás de los comportamientos difíciles o de las emociones difíciles hay un porqué. Ese porqué puede ser mucho distinto, pero siempre hay un porqué, ¿ya? Entonces, lo primero que pasa con los niños cuando se frustran es que primero hay una negación. Por ejemplo, yo les pongo el ejemplo de la comida, que uno le dice que se tiene que comer las verduras, y empieza no, que no quiere, y empuja el plato, ¿no es cierto? Eh, o que le damos la verdura y la bota de la boca. Es como, esa es la negación, esa es la primera etapa. Después de la negación viene rabia, cuando ya empezamos a patalear, nos enojamos, nos angustiamos, nos ponemos a llorar. Después, muchos niños empiezan como con la negociación, como, me como esto, pero me como esto otro, ¿ya? Ahora, la negociación es importante porque hay veces que sí vamos a poder negociar y yo creo que es súper importante como papás también ser flexibles y no tirarnos para esta agüita que yo les mostraba para la rigidez. Y hay muchas veces que, no sé, que mi hijo no quiere comerse la lechuga, pero a lo mejor le podemos dar un tomate, va a satisfacer los requerimientos nutricionales y no es necesario generar como un esfuerzo, porque también eso nos enseña a ellos a ser flexibles, que la vida puede ser flexible, ¿ya? Bueno, en el caso de que no podamos negociar, después de como que los niños se empiezan a decepcionar, se resignan, y después recién viene la aceptación y la adaptación. Después de pasar toda la anterior. ¿Por qué yo les muestro eso? Porque es importante entender que los niños van a mostrar emociones, se van a enojar y muchas veces vamos a tratar de sacarlos de ahí y no vamos a poder, porque no se van a poder mover de ahí, porque están reaccionando con este cerebro que yo les decía antes. ¿Y qué podemos hacer nosotros ahí? Nada más que esperar, respirar, tener paciencia y decir, vamos a esperar que él descargue todo lo que tiene que descargar, sin irnos, por supuesto, como mostrándole que nosotros no nos vamos a ir, que tampoco lo vamos a mandar a la pieza, o sea que nosotros no nos vamos a ir del lugar, que tampoco los vamos a mandar a otro lugar a él, que nos vamos a quedar ahí y a lo mejor no va a querer que lo toquemos, no va a querer que nos acerquemos, porque necesita su espacio para descargar. Y una vez que descargue, recién ahí podemos entrar a moverlo, dice acá. Los niños necesitan que los adultos les mostremos lo que están sintiendo, porque como yo les decía, ellos no saben lo que les pasa. Ahora voy a hablar un poco de eso. Pero si uno le explica o entra en explicaciones cuando están en la mitad del ataque de rabia, no van a lograr nada, porque están súper funcionando desde el cerebro reptiliano, este que le decía yo que es más reactivo, y no pueden ni conectarse con el cerebro más superior que el racional. Eso me faltó decir, que aunque en el fondo no, cuando son chiquititos no tengan suficientemente desarrollado el cerebro racional, esto no quiere decir que no piensen, igual tienen como algún razonamiento y empiezan a mirar ciertas cosas, pero para que este cerebro crezca, nosotros tenemos que ir explicándole. Por ejemplo, mi hijo estaba jugando con un juguete y vino un hermano y le quitó el juguete. Entonces se puso a rollar, trató de quitarle el juguete de vuelta, después le empezó a pegar y después empezó a hacer una serie de cosas. Si yo trato de meterme ahí y le digo, cálmate, no vamos a lograr nada. Es lo que le decía antes, porque estamos apelando a lo racional cuando él está funcionando, o sea, estamos apelando a que tenga lógica cuando él está completamente en su cerebro emocional. Entonces, recién podemos apelar a la lógica cuando se calma. Cuando a la lógica me refiero a explicarle lo que pasó. Entonces, cuando se calma, le podemos decir, entiendo que tenías mucha rabia, porque cuando tú te quitan los juguetes, da mucha rabia, a mí tampoco me gusta, y tratar de explicarle después. ¿No? Por muy chicos que sean, siempre podemos explicarles y ayudarles a empezar a entender lo que les pasa. Ya.
Esto es importante, nuestro hijo no se puede calmar solo, nunca. Hasta yo creo que recién en la adolescencia podríamos pensar que se pueden calmar solos, y yo creo que ni siquiera, porque ni siquiera los adultos a veces nos podemos calmar solos. Como cuando tenemos pena, tenemos rabia, a veces llamamos a una amiga, le hablamos al marido, o al vecino, o a cualquier persona, pero como que necesitamos a alguien que nos ayude a regular, ¿ya? Bueno, lo primero que quiero decirles es que lo que yo les mencionaba antes, que cuando nuestros hijos están enojados, ellos necesitan descargar. Y hay veces que nosotros vamos a tratar de conectarlo, vamos a tratar de regularlo y no nos va a funcionar más, nada, es porque necesitan descargar. Y como papás muchas veces nos podemos poner muy ansiosos, que decir, ¿por qué no se calma? ¿Qué es lo que le pasa que no se calma? Y simplemente ahí lo que están necesitando es descargar. ¿Ya? Ahora, obviamente, igual podemos intentar cosas. Esto cuando ya yo les digo, déjenlo, que se calme, sin irse, quedándose ahí a su vista, tiene que ver cuando ya intentamos lo que voy a explicar ahora y no se puede, y yo les digo, ya, déjenmelo tranquilo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, si están teniendo una pataleta, algo que yo les sugiero primero es conectar. Conectar tiene que ver con sintonizar con sus emociones. Y esto es importante. Muchas veces las emociones de los niños nos parecen exageradas, nos parecen, o sea, ¿cómo tanto? Si no le dice nada. Nos parecen como, ¿qué onda? Si no es para tanto. Las emociones de ellos siempre son reales. Siempre. Aunque sean exageradas para nosotros. Y ellos genuinamente están sintiendo eso. Aunque sea desbordado. Ellos están sintiendo eso. ¿Ya? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es primero responder a las necesidades emocionales y no apelar a la lógica al tiro. Acá yo quiero hacer un paréntesis. Si mi niño está muy enojado y empezó a tirarle un juguete en la cabeza al hermano, eso no quiere decir que voy a parar y me voy a quedar mirando cómo le pega al hermano, cómo le tira el juguete en la cabeza. Y obviamente uno tiene que poner límites también, ser el capitán, como les decía antes, decir, entiendo que tengas rabia, pero el juguete no se le tira al hermano. ¿Ya? Era como un paréntesis para que esto no se entienda que nos tenemos que quedar sin hacer nada. Depende, si él está muy desregulado, pero no está haciendo nada que no le genere ni un daño al otro ni a sí mismo, está bien dejarlo descargar. Si estamos viendo que está haciendo algo que le está generando un daño a él o a sí mismo, tenemos que ponerle el límite. ¿Ya? Ahora, conectar y redirigir, ¿con qué tiene que ver? Primero, sintonizar con sus emociones. Esto no quiere decir no quiere decir como entrar en la explicación de que te dio rabia y cómo se solucionan las cosas. Conectar y sintonizar quiere decir solamente decirle, veo que estás muy enojado. A veces las cosas son muy difíciles. Y ahí, como con nombrarle la emoción, como con leer y mostrarle lo que le está pasando, y ahí podemos optar, si no funciona, por redirigir. Veo que estás muy enojado, porque tu hermano te quitó el juguete, o tú le dices, veo que estás muy enojado, te tinca que juguemos con los Legos, y le traemos los Legos, y empezamos a jugar a los Legos. Cuando él esté calmado, recién ahí puedo explicarlo. A mí también me enoja cuando mi hermano me quita los juguetes, pero yo creo que y ahí explicarle cómo él puede actuar. ¿Ya? Eso, explicarle tiene que ver con ponerle un nombre y contar historia. O sea, cuando los niños estén más calmados siempre, adaptándonos un poco a las características de cada niño, contarles y hablarles de lo que le pasó, explicarles por qué les debe haber pasado, y también en el caso de que haya pegado o haya hecho algo malo, ayudarlo con herramientas que pueden hacer después. ¿Ya? Se me olvidó decirle un detalle en el redirigir. Redirigir también funciona, por ejemplo, si yo veo que mi hijo está muy enojado y le quiere pegar a algo, o se está pegando a sí mismo, a veces, yo puedo pasarle un cojín y decirle que le pegue al cojín, por ejemplo. Puedo decirle, uy, veo que estás muy enojado, ¿le quieres pegar a algo? Pasarle un cojín y que le pegue al cojín. Que descargue su rabia y ayudarlo a descargar su rabia. Bueno, esto tiene que ver, lo último, importancia de lo que yo hago cuando el niño está estresado y mi ejemplo. Esas son dos cosas que son muy importantes a la hora de la regulación emocional.
Lo que yo haga cuando el niño está estresado va a ser crucial en si él sigue estresado o no y cómo él se regula, porque ellos no pueden calmarse solos, nos necesitan a nosotros para calmarlo, ¿ya? Como yo dije, podemos conectar con la emoción, tratar de hacerle cariñito, o de repente vamos a notar que están muy enojados y van a necesitar descargar, pero siempre van a tener que ver en cómo yo lo estoy respondiendo a su emoción. Si yo respondo con un grito, o yo me regulo, yo me compenso, no podemos esperar que él después se regule. Y también mi ejemplo, ¿qué hago yo cuando me enojo? Porque hay veces que nos pasa que cuando nos enojamos, mandamos a toda la punta al cerro y le gritamos, y después nuestro niño se enoja y grita, y uno le dice, no grití. ¿Y cómo? Si eso es lo que ve en la casa. ¿Ya? Entonces el ejemplo es muy, muy importante, porque en general ellos van a también a responder a lo que nosotros estamos haciendo. Ya. Ahora yo le he hablado harto del tema de que ellos no pueden regularse solos, y acá entro en el tema de la corregulación. No sé si se acuerda cuando hablé de los hemisferios. Como los niños, el hemisferio izquierdo es lo racional, es como lo que nos ayuda a los adultos a mantener el equilibrio. ¿Ya? Los adultos, cuando somos adultos equilibrados, obviamente, no es que no sintamos emociones, sí sentimos emociones, pero tratamos y sabemos regularlo un poco mejor porque tenemos mucha ayuda de nuestro hemisferio izquierdo porque está desarrollado. En el caso de los niños, como no está desarrollado, los adultos somos algo así como un hemisferio izquierdo para ellos. Somos los encargados de poder ayudarlo a regularse. Sin nosotros ellos no pueden. No podemos decirle al niño, cálmate, porque no puede calmarse. Está viviendo una emoción, no tiene las herramientas para calmarse. Tengo que ir yo a calmarlo. ¿Ya? Y aquí quiero explicarle algo importante, que es lo de la hoja en blanco, que cuando los niños nacen como con una hoja en blanco. Ellos son una hoja en blanco. Y los papás escribimos esa hoja en blanco. Le escribimos, tú eres así, el mundo es así, las personas son así. ¿Cómo le vamos escribiendo eso? Por ejemplo, si mi hijo cada vez que llora, yo lo dejo llorar solo y no lo pesco y digo que no te voy a pescar cuando lloráis porque me molesta cuando lloras, lo que voy a escribir en esa hojita va a ser, tú no eres merecedor de cariño, tus emociones no importan. Si cuando mi hijo llora, yo voy y le digo, entiendo que estás muy enojado, o entiendo que tienes mucha pena, estoy acá contigo, te estoy acompañando en tu tristeza, a mí también me pasa, él va a escribir, el mundo es seguro, yo soy suficientemente bueno, mis emociones son valoradas. Si yo voy y todo el día le estoy exigiendo a mi niño porque me importa mucho que él avance y le exijo más de lo que él puede dar, le voy a escribir, tú no eres suficiente para mí. Si yo le exijo lo que hay que exigirle, porque hay que exigirle, pero dentro de sus límites, le voy a escribir, tú eres capaz. Entonces, no sé si se entiende el concepto de la hojita en blanco, y para mí es muy importante decirles esto, porque uno puede, si nosotros tenemos hijos que tienden a ser muy desregulados, tienden como a ir a perder mucho el control porque aún no saben, lo que le quiero decir que esto se puede cambiar. Y en la medida que nosotros vayamos entregando experiencias positivas, experiencias de conexión, experiencias donde se sientan seguros, esto va a permitir que se enciendan ciertas partes del cerebro y se vayan generando otras conexiones y por lo tanto empecemos a escribir otra hojita en blanco. ¿Ya? Esto es como muy importante, es como el resumen de todo lo que les conté, pero cuando los niños están estresados o fuera de su ventana de tolerancia, por naturaleza van a buscar estar cerca de la persona que les da seguridad. Por lo tanto, es cuando más necesitan nuestro amor y comprensión. O sea, esto resume varias ideas. Una, porque los niños andan, no sé si les pasa, pero por lo menos yo conozco a muchas mamás que les está pasando que los niños en estos como épocas de pandemia están mucho más demandantes. Están como mucho más que quieren a la mamá todo el rato. Es porque los niños cuando se sienten inseguros necesitan mucho más de la mamá.
¿ya? Si nuestro hijo anda demandante, o anda demasiado regalón, o anda demasiado llorón, hay que entregarle tiempo. Tiempo de conexión, tiempo para estar con él, tiempo para leerlo. El tiempo no quiere decir cuando yo lo baño, porque cuando yo lo baño estoy haciendo algo con él, no estoy estando con él. No sé si se siente la diferencia, porque cuando yo lo baño, estoy concentrada en bañarlo, no en él. ¿Ya? Eh, y entonces, ¿por qué les digo entregarle tiempo? Porque a veces yo sé que no tenemos tiempo, porque hay que hacer cosas de la casa, o porque estamos muy ocupados con el trabajo, pero vean el tiempo como una inversión. Mientras más tiempo le entreguen ustedes, mientras más conectemos con ellos, menos nos van a necesitar en el buen sentido. O sea, ellos siempre nos van a necesitar, pero si queremos que como que también tener nuestro espacio, para tener nuestro espacio tenemos que darle su espacio antes, no al revés, ¿ya? Eh, y esto, bueno, lo que yo le decía antes, por lo tanto, es cuando más necesitan de nuestro amor y comprensión. Lo que yo les decía a la Teo, cuando ellos se irregulan, nos necesitan. Lo dejamos solos, no vamos a lograr nada. A lo mejor, eso es lo que yo decía antes, a lo mejor si en un ratito se van a calmar, pero porque se cansaron, no porque le entregamos la experiencia positiva de ser reconocido y de sentirse seguro. Y una vez que él se sienta tranquilo, recién se puede activar el aprendizaje y la exploración. Esto quiere decir que cuando los niños no están tranquilos, no le podemos exigir ni que aprendan, ni que, no sé, me imagino un niño que esté tratando de interactuar con la fonoaudióloga y se frustra y se pone a llorar, y uno le dice, ya, pues presta atención. Es imposible que lo hagan, porque cuando están desbordados, como yo les decía, no pueden como conectarse con nada, están fuera de eso. Entonces, primero es calmarlo y después se puede reactivar el aprendizaje y la exploración. Bueno, acá sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si me la puede escribir por el chat o decírmela, no sé. Parece que nadie. O si quieren contar alguna experiencia que yo las pueda ayudar, quizás como más personalizadamente. No, parece que no. Ya. Yo, ahí dije, alguien va a hacer una pregunta. El Martín dice ahí, yo. Vamos a esperar a ver. Sí, Paulina. Sí, voy a activar el audio a Martín en un minuto. ¿Aló? ¿Me Martín, escuchan? te pediría si pudierais poner Sí, tu cámara. ah, ok. Por mi tema auditivo te lo pido, para Sí, poder verte los labios. ya. No sé. Perdón. Déjame, tengo desactivado esto. Espérate. Audio Ya. settings, video. Ahí debería ser por ahí. Sí, ahí sí. Ahí sí, ya. ¿Qué tal? Muchas gracias por escuchar. Em, Yo tengo una pregunta porque este tema me toca muy fuerte directamente con la realidad que estamos viviendo con nuestra hija Amanda. Y es porque, aquí está, está diciendo, y es porque nosotros sentimos que ella está en una fase muy opositiva, se opone mucho cuando uno le pide actividades como hagamos las tareas, hagamos la guía. Cuesta mucho llevarla a que cuesta mucho llevarla a que estemos digamos, a que participe de las actividades. Entonces, parte en la fase de negación como que todo es negado, siempre, cualquier cosa que uno le pida, cámbiate, no sé, sácate los calcetines o ponte el pijama, todo es no, todo es no. Entonces, es difícil. Llega un momento en que uno se agota ya de buscarle la manera. Yo también he pasado momentos donde de repente siento como que ya soy yo que me estoy desbordando. Entonces,
es ahí donde cuesta, y también he tomado la opción de decir, ya, si estás llorando, ándate a tu cuarto, yo he pasado por esa experiencia, y cuando se te quite, vuelve. Pero por lo que veo, eso no es lo mejor. Entonces, em, ¿qué se hace en estos casos donde yo noto que el punto que la limita básicamente al aprendizaje, sobre todo, que es lo que me preocupa, son sus actitudes de negación y de no querer participar en las actividades? Es como que ella quiere hacer las cosas que a ella le importan, que a ella le interesa. Si quiere jugar a las muñecas conmigo, me busca. Si quiere jugar no sé, con la fruta, lo que a ella le interesa, lo hace de una manera súper positiva, pero cuando uno trata de llevarla a las actividades que nos llegan por las guías, por las cosas que tenemos que tratar de ir logrando, oposición, oposición. Entonces, eh, ¿qué hacer en ese caso? Eso es lo Sí, complicado. hay varias cosas ahí. Lo primero es como, te puedo dar algunos tips, pero lo primero es poder pensar qué le estará pasando que se está poniendo tanto. Por lo que yo decía antes, en general, los niños, siempre cuando le pasan estas cosas, es porque algo le está pasando. Tú cuando hablabas de ella, me acordaste de una chiquitita que tuve yo, también con síndrome de Down en la consulta, que era todo lo quiero, y que uno ni siquiera le podía, le alcanzaba un poco a proponer lo que íbamos a hacer y ya te estaba diciendo no quiero. Y cuando pudimos mirar y entrar a ver qué le podía estar pasando a ella, yo al menos me di cuenta que lo que conversábamos con los papás, perdón, nos dimos cuenta que a lo mejor ellos, como papás, le están exigiendo mucho más de lo que ella podía dar. Entonces, ella se frustraba demasiado y al final había llevado a que, en definitiva, se empezara a sentir poco capaz, perdón, como esta hojita que yo te decía antes. Entonces, el no quiero venía de la frustración de prefería no intentarlo porque como que una cosa como que sentía que no iba a poder. ¿Ya? Entonces, no estoy diciendo que a la Amanda le pase eso, pero sí lo que te estoy tratando de decir es que hay un porqué detrás. Ahora, yo para poder ayudarte con ese porqué tendré que conocer un poco más a la Amanda. Pero en términos de qué ser ahí, porque tú me decías que ella reaccionaba súper bien cuando las cosas que a ella gustaban. Entonces, ¿cómo buscar la manera de conectar esta actividad con algún juego que a ella le guste, o quizás intercalar, como, no sé, vamos a tirar la pelota y después vamos a hacer una rayita, pero una nomás? Y como darle más espacio, ir como haciendo, porque a lo mejor esta actividad escolar no le gusta, y si lo pensás como adulto, ¿a ti te gusta hacer cosas que no te gustan? A nadie le gusta hacer cosas que no le gustan a nadie, a lo mejor. Y claro, ¿y cómo logramos motivarla en estas cosas? Primero, dando la sensación de que ella puede de éxito, haciendo que la actividad de alguna forma sea un poco más entretenida para ella, reconociendo, pucha que lata, a mí también me da lata, también le podéis decir eso, porque a lo mejor no le gusta, o ir de a poco. Ya, vamos a hacer una rayita y vamos a tirar la pelota una vez. Después vamos a hacer otra rayita. No sé si han intentado eso, ustedes, si te ayuda un poco. ¿No te escucho? Ya, es ¿Pablo? que sí, Ahí ahora sí. sí, que me había puesto en silencio y no podía salirme. Mira, lo que he intentado ahora con el tema de la rayita es que le digo, involucro a sus muñecos y también a mí y empezamos con turno. ¿Ya a quién le toca? ¿Le toca a Lugo me toca a mí? Ella dice, ya le toca a Lugo y el Lugo va y raya una rayita. Después, ¿a quién le toca? ¿La Amanda o me toca a mí? Al papá, ya, y al papá. Y después, ya te toca a ti. Y empiezo a hacer ese tipo de juego. Así me ha resultado, pero tengo que involucrar a un tercero, tengo que involucrar a Lugo. Si no, cuando en la siguiente actividad, siguiente hoja, estábamos los dos al lado, ya anda, vamos, dale. Y es como que empieza con, como que tiene sueño y que no quiere. Entonces, tengo que llevarla efectivamente tengo que llevarla a mezclar la actividad con juegos, con situaciones que a ella le son agradables. Si no, derechamente me dice que Y, no. y hay que hacerlo así, pues. Después, quizás se le va a pasar, pero
ahora en el fondo estamos reconociendo, y como tú dijiste, ella te presta atención cuando tú la vayas a reconocer. Si tú vas y le llevas el osito, no sé quién es el tercero, ¿es un peluche, una muñeca? Un muñeco. Sí, si tú llevas el muñeco y a lo mejor cada vez que te sentías sentar la guía, ni siquiera que te pide el muñeco, llévalo tú. Y vamos a jugar con él y transformar esto mismo en un juego. Y claro, y a lo mejor lo vaya a tener que hacer así, pero en el fondo te pregunto si tú ves algún problema en hacerlo así, porque si ella necesita que sea así, no tiene nada de malo. Mira, lo veo como un problema en el sentido de que si estoy pensando que el próximo año ya tiene que ir a primero básico o a kinder, ojalá, donde yo dudo, o sea, no sé si los profesores allá pueden estar con un muñeco al lado haciéndole la clase para que ella participe. Entonces, es como quisiera que superara un poco el tema de tener que llevarla al juego para que haga la actividad, porque tengo que hacer que esté sentada y concentrada, no sé, 45 minutos en una clase, no sé, bueno, lo que Mm, pueda, pero digamos, esas son mis preocupaciones en realidad, en mm. el futuro académico o de las actividades del colegio. Ahí está como una creencia que yo digo que muchos pensamos que presionando vamos a lograr, o sea, como, no sé si la palabra es presionando, pero adelantándonos, ya, claro, yo sé que ese es subjetivo, pero nosotros creemos que se lo vamos a dar si lo hacemos ahora, pero lo que hay que entender que mientras le demos a los niños lo que necesitan, ellos se van a sentir seguros. Entonces, como yo te decía antes, a lo mejor ya, ahora le voy a tener que poner 20 veces al muñeco, pero de a poco lo va a dejar de necesitar en la medida que se vaya sintiendo segura en esa experiencia. A lo Ah, mejor entiendo. necesita, ¿se Ujú. entiende? Entonces, es como, lo primero es, voy a ir a reconocerla, la voy a ir a hacer sentir segura, y cuando ella se sienta segura, ella va a estar disponible para entender. Es como que nos saltamos un paso, ¿sí? Esa Entiendo, es como mi entiendo la sugerencia. idea. Y si no puede estar mucho rato, mi sugerencia es como que paremos unos minutos y después volvamos. Como, Sí, estoy sí, dándole. estoy cansada, no importa. Juguemos 2 minutos con el muñeco y después volvemos. ¿Se Justamente, entiende? también usé esos intermedios de 5 minutos. Ya 5 minutos para juego es lo que sea, y de ahí volvíamos a hacer las rayitas y todo. Eso. Ya, Ya, po. muchas gracias. De nada. ¿Alguno tiene otra pregunta o algo? Hay una Sí, pregunta en el chat de Diana que dice, en mi caso mi hija ahora demuestra su enojo tirando las zapatillas, como indicando que está más enojada que otras veces. Además, está intolerante al ruido. a ver, déjame leer la pregunta Se me perdió el chat. Entonces, ahí está. Ya, ahí tengo una cosa, los niños nunca como van a querer indicar que estoy más enojada porque ellos como que no, todavía no hacen esa conexión, no sé cuándo tiene la niñita de Diana, pero es como muy raro que un niño como, ay, te quiero mostrar que estoy muy enojada, eso es como algo que los papás los lee así, es porque en verdad quizás a lo mejor se está disregulando más porque no ha aprendido a regularse, eso sí puede ser. Yo lo que recomiendo ahí que cuando pasa eso, que le cambiemos el switch y que agarremos, oh, que tienes mucha rabia, tiremos un cojín. Yo lo digo por el cojín porque en general el cojín lo podemos tirar a la cama o cualquier parte y no va a romper nada. Entonces, como ir a conectar con esa rabia y decirle, vamos a tirar un cojín súper fuerte a la cama. ¿Y qué va a pasar? El niño como que va a cambiar de switch, va a decir, chuta, ¿qué pasó acá? Y al final como que se va a desconectar de la rabia. ¿Se entiende? Es como esto que yo decía de redirigir. Ya, entiendo que tengas rabia, ¿cómo se aguanta rabia? Hagamos juego, tiremos un cojín. Y después de lo que está intolerante al ruido, ahí yo no sé por qué podría ser, pero si es como algo que es como muy persistente, yo te sugeriría ver si hay una hiperacusia o algo así, porque no sé en qué contexto me lo decís, pero si en verdad le está molestando los ruidos, yo creo que hay que descartar muchas cosas antes, y si que las descartaste, habría que evaluar qué es lo que le está pasando. ¿Ya? No sé si tienen otra pregunta.
Bueno, mientras preguntan, yo aprovecho de contarles lo que aparece ahora, lo que está en la pantalla. Bueno, ahí estoy yo en una sesión de Teraplay Online, que es la terapia que yo les decía que hacía. Esta terapia básicamente es, bueno, como yo le explicaba a Martín, los niños siempre están necesitando cosas y muchas veces hacen ciertas cosas o les pasan ciertas cosas porque algo están necesitando a nosotros. Entonces el Teraplay es una terapia donde lo primero que hacemos es evaluar el por qué está necesitando el niño de mí, que le está pasando lo que le está pasando, y después en las sesiones de Theraplace nosotros se los vamos a entregar al niño. Ya, quedan 2 preguntas, yo creo que, no sé si estamos bien de tiempo porque yo creo que se está acabando, pero a ver, Pauli, ¿quieren preguntar? Sí, voy con Débora y después con Shoka y cerramos. Las últimas 2 preguntas. Ya. Hola, Ay, ¿me ves? espera, me voy a agrandar tu pantallita porque no te veo bien y no sé qué dice acá. Ya, hola. Hola, te presento, ella es, no sé si se ve, ella es Amelie. ¿Es Amelie? Ya. ¿Qué pasa con Amelie? Amelie está encerrada por tema pandémico desde marzo. Amelie tenía una rutina súper constituida de que era mañana jardín, salía al jardín, se llevaba al parque, ella jugaba a Pepe 1 hora, volvía a la casa, ducha, comida, jugábamos un ratito, tareas, se iba al tuto. Con esto de la pandemia eso se quebró, no resultó, y nos hemos dado cuenta de que ella está haciendo mucho lo que es pataleta, pero es pataleta con llanto, y es un llanto que es más grito que llanto, y esto puede durar 1 hora, y no hay cómo calmarla. Entonces ya nos lleva a dar miedo de que nos llamen carabineros porque piensan que la estamos agrediendo, porque se ha transformado en que el baño es llanto, el peinarla es llanto, si no le damos lo que quiere es llanto, si no le tomamos atención como tú decías es llanto, entonces como todo se transforma en llanto. Entonces, Ahí es como, bueno, primero tú lo dijiste, llevaba una rutina súper... estructurada, sí. Sí, y pasó algo que le cambió toda esta rutina, y como yo les decía en un principio, lo impredecible genera inseguridad, y genera que nos salgamos mucho más de la tolerancia. Entonces, yo creo que es esperable que ella ande más así, Irritable, sí. con los cambios que ella ha tenido. ¿Cómo la podía ayudar? No sé si la he hecho igual una rutina en la casa. Sí. Yo en las rutinas, cuando yo hablo de rutinas en las casas, yo soy como, siempre sugiero que no sean como con horas, sino como acciones. Porque hay veces que va a pasar que no vamos a poder cumplir la rutina, entonces que entienda que Claro. primero va a desayunar, después va a hacer tarea, después va a almorzar. No. Lo que nosotros hacemos es presentarle la actividad que vamos a hacer unos 10 minutos antes. Entonces, ahora vamos a jugar, nos vamos a sentar a jugar, vamos a jugar en el patio con la mamá y el papá. Pero me refiero a hacer una rutina todos los días, igual. O de lunes a viernes. ¿Todos los días la misma rutina? Que sea, Sí, por ejemplo, todos los días desayunar, ¿así? Sí. No, como que, digamos, ya, vamos a hacer una rutina donde todos los días vamos a desayunar, después vamos a hacer las tareas, después vamos a almorzar, después vamos a ir al patio, como todos los días lo mismo, como para que tenga una rutina. ¿Sí? ¿Sí? Y se la presentamos. Ya, eso es importante. Pero es que como me dijiste 10 minutos antes, yo creo que hay que anticiparla más de 10 minutos antes. Yo la anticiparía en la mañana de lo que vamos a hacer en el día. No, lo que pasa es que en el EDU hay un sistema de rutina y que nosotros tenemos que anticiparla antes de hacerla. Ya. Vamos a desayunar y le presentamos la AME trabaja mucho con pictogramas, entonces le mostramos la lámina, la pegamos en el calendario, si ella se porta bien, se le da su carita feliz, su monito, su cosa,
y en la tarde se hace otra rutina, por ejemplo, ya, ahora vamos a almorzar, mira, qué rico, vamos a almorzar. El tema es que ella, independiente de eso, eh, es el tema del llanto, porque si no le damos algo que ella quiere, por ejemplo, no le damos helado, ella rompe en llanto. Y Yo creo que ahí es empieza... súper importante que tenemos que entender los papás. Hay un psicólogo que a mí me encanta que se llama Felipe Lecanenier, que una vez dijo que cualquier estrategia de crianza que les traiga sufrimiento a los niños es una pésima estrategia. Entonces yo creo que mi sugerencia ahí, sobre todo porque ella tiene una tendencia a estar más estresada, que en la medida que tú puedas negociar y flexibilizar, que lo hagas. Ya. Muchas veces uno dice, ah, es que no se lo voy a dar porque tiene que aprender a esperar o tiene que aprender, pero al contrario, porque los niños aprenden a esperar y aprenden a calmarte y a no necesitar, como yo le decía al Martín antes, cuando ya lo han vivido. Yo aprendo a esperar y a no exigir cuando yo sé que me va a llegar. Entonces, yo ahí como, en la medida que tú puedas flexibilizar, que lo hagáis, que podáis, porque hay ciertas cosas que obviamente si no quiere comer un día, tú no la podés dejar sin comer, o sea, obvio. Claro, Pero hay no, cosas que como nosotros... papás sí podemos flexibilizar y digo que en la medida que podáis, que tratéis de ser más flexible, porque al final cuando uno se pone rígida, no funciona y tampoco la ayudé a ella. Es que yo soy lo más flexible que hay con estos niñitos. El tema es que es... ay, no sé cómo explicarlo. El tema es que, por ejemplo, Amelie ponte los zapatos y llora. Que mira, lo que pasa es que ahí yo tendré que conocerla más a ella para poder entender mejor, pero esas es como las sugerencias que te puedo dar por ahora. Gracias. ¿Ya? Y parece que había una más. La última de Joca, que también sí Sí, puede poner su cámara. Ahí sí. hola, Hola. hola, mi nombre es Jocelyn, soy de Providencia, mi hija se llama Trinidad Ruiz. Lo que pasa con mi hija es que, bueno, aparte de lo oposicionista que siempre ha sido y que hemos ido trabajando con ella, está ahora como muy como obsesionada con las cosas. Por ejemplo, no sé, pues quiere ir donde mi mamá, me dice Yoche, porque no dice mamá, me dice Yoche, abuela. Y puede estar una hora pidiéndome lo mismo. Yo, no, Trinidad, no vamos a ir porque no podemos ir. Y yo, abuela, y se pone encima, me pone en la cara, y yo, abuela, 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 y se pega y se pega y se pega con eso. Por más que trato de como de desviarle el tema, eh, como que como que sigue con la cuestión. Y no es solo con eso, sino que hay veces que se fija una cosa y está ahí, 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 ahí. No sé qué pasa con eso. Ahí lo que se me viene a la cabeza, porque es como que ella se queda como en estas etapas que yo les decía y como que le cuesta mucho salir de estas etapas de la negación, de esas etapas que les mencioné. Mira, lo primero que se me viene a la mente, mucha paciencia. Es como lo primero que se me viene a la mente. Y mantenerte como el capitán, no ceder. Porque a lo mejor al principio va a costar y va a ser una lata, o sea, para ti, no para ella. Va a ser una lata, va a requerir mucha paciencia y en verdad va a estar hasta acá, pero es como que ella no se está pudiendo salir de ahí, no es que no quiera. Entonces, ella al final con el tiempo Entonces, tiene que aprender. puede ser 1, 2, 3 horas que está pegada, de verdad que está pegada, y así como, y claro, como tú me dices, no tienes que ceder, pero al final ya vamos donde la abuela por último un rato y vamos donde la abuela, o sea, claro, consigue lo que quiere. Claro, Pero, mira, yo te digo lo mismo que le dije a la otra persona, y esto para mí es como una estrategia con todos los niños sin pandemia y con pandemia. En la medida que podamos ser flexibles, ¿qué importa? No sé, en tu caso no sé cuánto tú puedes realmente ya de la abuela, entonces a lo mejor me estoy equivocando, pero en la medida que podamos flexibilizar, yo le digo, como papá necesitamos flexibilizar sin perder la vía, sin perder la guía, perdón, ir a reconocer esa necesidad. Si ella quiere ir donde la abuela y tú efectivamente puedes llevarla y puedes entregarle en eso, está ahí, que está como pegada. ¿Hola?
No sé si, parece que es ella que se quedó pegada. Sí. ¿Yoka? ¿Sí, Paula? Sí, parece que se quedó pegada la pantalla de ella. ¿Qué hacemos? Yo creo que podemos cerrar en razón a la hora y de última después nos podemos comunicar por interno con ella para Sí, sí, igual, bueno, les voy a compartir de nuevo la pantalla, pero para decirles que, uy, ¿dónde está? De repente ya. Para decirles que anoten mi teléfono. Ahí está mi teléfono, está mi Instagram, está todo. Entonces, si ustedes quieren preguntarme, escribirme, estoy súper disponible para responder sus dudas, si necesitan ayuda, bueno, lo que quieran. Para que noten mis datos y ahí puedo resolver más dudas si alguien más tiene. Eso, Muchas ¿ya? gracias. ¿Estamos entonces? Estamos. Muchas gracias y a todos Ya, por... cuídense. Chao. Chao.